Bendiciones con todos. Tema 34, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la ceguera temporal de Saulo de Tarso. Y utilizamos Hechos capítulo 9, versículo del 8 al 13, que dice lo siguiente. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole de la mano, le trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. La ceguera temporal. Saulo no iba solo en esa ocasión. Otros hombres lo acompañaban. Ellos también oyeron la voz, pero no les fueron abiertos sus ojos para ver al Señor. Saulo quedó inmovilizado luego del encuentro con el Señor, no solo por el hecho de haber quedado ciego por ver la presencia de Dios, sino también por la revelación que acababa de recibir. Seguramente él estaba en estado de shock, impactado, anodadado, tratando de entender lo que acababa de experimentar. Él había llegado a Damasco con el propósito de atrapar a los creyentes en Jesús que allí se habían escondido. Según él, lo estaba haciendo para defender su religión, pero ahora había recibido la revelación que Jesús efectivamente era el Señor. ¿Cómo procesar eso y cómo hacer un cambio de paradigma tan grande? Para ayudarlo en la transición, el Señor le envió ayuda. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 10 al 12. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: he aquí, Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. El Señor no solo le habló a Saulo en el camino a Damasco, sino que le siguió hablando en ese tiempo en que estuvo ciego, pero seguramente necesitaba ayuda, y por eso el Señor quería enviar a Ananías para que orara por él. Pero este siervo de Dios tenía miedo de Saulo por obvias razones. Miren lo que dice Hechos 9, del 13 al 14. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? He aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El propósito de Dios para enviar a Ananías ante Saulo no solo era para que él ayudara a Saulo, también el Señor quería dejar testimonio a todos los creyentes de lo que Dios podía hacer en el corazón de los hombres. Tanto Saulo como los cristianos iban a aprender de esta experiencia. En ese momento, el Señor profetizó al siervo sobre el llamado de Saulo. El perseguidor se va a convertir en el más ferviente defensor de la fe, y él mismo va a ser perseguido por creer en Jesús. Mira lo que dice Hechos 9, versículos 15 y 16. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Qué cosa, ¿no? Cuando Dios decide, lo decide. Seguramente Ananías quedó atónito ante tal revelación y con su fe fortalecida se dirigió a buscar a Saulo en la dirección que el Señor le dio.
Escuche lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como una escama y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¡Qué maravilla! En el capítulo 22 de Hechos también está descrito este encuentro de Ananías con Saulo, ¿sí? Que más adelante los veremos en los próximos videos. Después de esto, Saulo recobró por completo y comenzó su nueva vida. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 17. Tomó alimento y cobró fuerza, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Los cristianos estaban impresionados al ver el cambio de Saulo, pues en lugar de perseguirlos, él mismo estaba predicando el evangelio. ¡Qué maravilla! Mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo del 20 al 22. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿No es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrándole que este Jesús es el Cristo. Mire, en un momento se convierte en un gran predicador. Y hay cristianos que tienen años y años y nunca predican. ¿Qué les parece? Lamentablemente, no todos se alegraron por la transformación de Saulo. Originalmente, él tenía planeado llegar a la sinagoga local en Damasco y luego de presentar sus credenciales, comenzar con su misión de atrapar a los cristianos. Pero cuando los judíos de la sinagoga se dieron cuenta de que Saulo no estaba cumpliendo su misión, sino que al contrario comenzó a predicar su nueva fe en Cristo, ellos se molestaron y decidieron deshacerse de él. Ahora el perseguidor se convirtió en perseguido. ¿Qué les parece? Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 23 al 25. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. La frase "después de muchos días" podría también traducirse cuando los días habían llegado a su plenitud, es decir, cuando se cumplió el tiempo determinado por Dios. A simple vista podríamos pensar que pasaron unos días o semanas, pero la realidad es que había pasado 3 años, tal como lo indica Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo del 15 al 24. Escuche. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, ni a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. ¡Qué maravilla! En la carta a los Corintios, Pablo señala que los judíos de Damasco lo persiguieron con el apoyo del gobierno local, ¿sí? Tal vez por falso testimonio. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 32 y 33. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme, pero me bajaron
en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Mientras que unos perseguían a Saulo, otros lo defendían y lo ayudaban a huir. De regreso a Jerusalén ahora. Cuando Saulo regresó a su casa en Jerusalén, lógicamente él buscó a los apóstoles con quienes ahora compartía la misma fe, pero no todos confiaban en la noticia de su conversión, ya que se sospechaban que podía ser una treta para atraparlos. Miren lo que dice Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataron de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Con razón, ¿no? A veces el miedo nos puede cegar y no nos permite ver las maravillas que el Señor hace a nuestro alrededor. Solo un hombre se atrevió a hablarle y fue Bernabé. Él lo oyó y se dio cuenta de que su conversión había sido verdadera. Miren lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 27 y 28. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Esto es maravilloso, ¿sabes? El testimonio más fehaciente de la conversión de Saulo no fue que dejara de perseguir a los creyentes, sino que comenzara a predicar su fe. Mire lo que dice Hechos 9:29. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas esto intentaban matarlo. De nuevo vemos que el perseguidor se volvió en perseguido. Mire lo que dice Hechos 9:30. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y allí le enviaron a Tarso. Cesarea era un lugar a donde el Señor llevó a Felipe, luego del encuentro con el etíope. Seguramente allí se formó una comunidad de creyentes entre quienes Saulo podía refugiarse. Eventualmente Saulo tuvo que huir a Tarso, donde él era originario, como dice Hechos 9:11. Ahora Jesús se le aparece por segunda vez. La razón por la que Saulo huyó de Jerusalén no fue porque tuviera miedo de la persecución, ya que estaba dispuesto a enfrentarla. Tampoco se dejó convencer por los hermanos de la fe. La razón está escrita en el capítulo 22, según Saulo lo contó después. Leamos un extracto del capítulo 22, versículos 17 al 20. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. En términos humanos, Saulo parecía la persona indicada para hablar a los judíos y a los líderes religiosos, porque él era uno de ellos. Pero el Señor mismo se lo apareció a Saulo y le instruyó que saliera de Jerusalén, ya que su misión no era para los judíos, sino para los gentiles. ¡Qué maravilla! Miren lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 21. Pero él me dijo: ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Ahora, tiempo de paz y crecimiento. Luego de la conversión de Pablo, la iglesia disfrutó de un respiro. La persecución bajó a un mínimo. Por un tiempo, el Señor había permitido la persecución para que el evangelio se propagara, pero ahora era tiempo de madurar y crecer, y el Señor envió paz. Mire lo que dice Hechos 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Esta paz no duró para siempre, pues unas décadas después se levantó una gran campaña de romanos
contra los judíos en todo el imperio. Justamente en Damasco murieron unos 10.000 judíos en una campaña contra los judíos. Los ciudadanos de Damasco se unieron a los romanos y persiguieron a los judíos locales, entregándolos a los romanos en el estadio de la ciudad, donde fueron degollados todos. Qué cosa tan terrible. El cambio de nombre. Algunos comentaristas dicen que en este capítulo le fue cambiado el nombre de Saulo a Pablo, pero eso no es exactamente cierto. Dios no le cambió el nombre, sino que fue un cambio cultural. A partir del momento en que Saulo comenzó su ministerio entre los gentiles, vemos el cambio de nombre en la narrativa. El nombre de Saulo, en hebreo Shaul, no era adecuado para el mundo griego, ya que la palabra griega Saulus significa pretencioso. En este momento, la narrativa dejó un momento a Saulo y regresa a Pedro. ¿Sí? Y en el próximo tema seguiremos hablando de el apóstol Pablo. ¿Qué le parecen estas verdades de la palabra de Dios? Pablo ahora, después de perseguir a los cristianos para llevarlos presos, para consentir en sus muertes, ahora él es perseguido porque se convirtió y anda predicando la palabra de Dios. El Señor lo escogió para predicar sobre todos los gentiles. Dios es maravilloso. Dios puede escoger a cualquiera para que le sirva, para que predique la palabra. Y tal vez usted que está escuchando esta palabra, el Señor está mirándolo con ese amor maravilloso y llamándolo para que usted también vaya a predicar la palabra de Dios, porque hay mucho que predicar. Sí, el mundo es inmenso. Hay miles de millones de habitantes en el mundo que no conocen la palabra de Dios y necesitan hombres y mujeres que se muevan por todos los rincones del mundo para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Venga a Cristo, acéptelo con todo su corazón. Aquí le presentamos la oración para que usted venga a los pies de Cristo, así como lo hizo Saulo, como lo han hecho otros, para que mañana ser usados para la gloria del Señor y para testimonio del mundo. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les pareció? Maravilloso, ¿no es cierto? Ahora, dedíquese a leer la palabra, a estudiarla, a obedecerla y a predicarla. Ore, ore, ore sin cesar, como dice la palabra. Cante alabanzas. Venga a la iglesia. Venga a la iglesia. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. ¿Cómo aprendemos, Señor? ¿Cómo tú aprendemos que tú puedes, un hombre que puede ser vil, un vil pecador, tú lo puedes transformar en un gran predicador? Que las personas que están escuchando esta palabra cada día puedan entender ese mensaje. Que tu Espíritu Santo haga sentir ese mensaje en sus mentes y sus corazones y tome la decisión de venir a ti. Y tome la decisión de decir: yo quiero predicar también. Yo quiero enseñar la palabra de Dios para que otros también vengan, Señor. Y Espíritu Santo, ayúdanos en esa labor. Mueve los corazones sedientos de las personas para que vengan a los pies de Cristo y se conviertan mañana en grandes predicadores, Señor. Bendice la iglesia, bendice la familia, bendice a los amigos, bendice a todos los que escuchan la palabra de Dios cada día, Señor. Que tu gracia y tu misericordia nos acompañen, que tu amor nos esté cobijando y tus bendiciones sean abundantes en nuestras vidas cada día, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que la necesitan. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.